hablábamos, hablábamos de lo que eh, era lo referente a este diálogo desde una exposición de la zona de los Andes. Ahora entramos a la zona de la Amazonía. Eh, Mil disculpas si se me escucha así. Nos llegó la gripe con el frío acá en Santa Cruz. Nos cayó la gripe. Bien. eh, Quien hace la exposición en esta parte del libro, ¿no? Es Fernando Santos, en realidad no es, es Fernando Santos Granero, efectivamente, y sus primeros, empieza el texto diciéndonos que la construcción de la Amazonía como categoría distinta, opuesta a los Andes, es el resultado de procesos vinculados con la expansión de formaciones estatales centradas en los Andes, es decir, se empieza a mirar la zona de la Amazonía a partir de ya una civilización establecida en la zona de los Andes, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo durante todo el relato. Los incas, por ejemplo, nos dice el documento, concebían la Amazonía como una tierra rica en recursos, habitada por guerreros feroces y generadora de fuerzas místicas poderosas, por eso le tenían miedo, pero a la vez como una tierra de oscuridad inapropiada para la vida humana y habitada por tan solo, habitada, habitada solo por gente inculta y traicionera. Esta parte del documento nos dice cómo la división entre los Andes y la Amazonía, en particular en el Perú, no es una realidad natural, sino una construcción social creada por la expansión de los estados centrados en los Andes. Esta división se basa en la retórica de la alteridad que representa a la Amazonía y sus habitantes como el otro, pero visto como un espacio salvaje. Ya lo hemos visto el concepto que tenían los incas de esta zona del Perú, ¿no? Aquí nuevamente aclaro que el documento no habla sobre Bolivia, es un libro hecho, es un estudio hecho sobre el Perú. Eh, en esta parte del libro nos habla de distintos relatos y el primero titula Cruzado de la Fe. Este subtítulo, este primer relato, este primer caso, nos muestra cómo el padre Francisco de Andrade, ¿no? Que era un misionero franciscano, busca convencer al rey español de la necesidad de apoyar las misiones franciscanas en la Amazonía. Para lograrlo, el padre Francisco presenta una imagen de la Amazonía como un espacio salvaje, habitado por indígenas crueles, bárbaros, ¿no? Que necesitan de la intervención de los franciscanos para ser salvados y convertidos al cristianismo. Andrade utiliza una retórica de alteridad que contrasta con la cultura indígena y, en relación a la cultura andina, ¿no? Si bien habla muy bien de la cultura andina, se refiere a la cultura amazónica como una versión pervertida, disminuida de los indígenas andinos. El padre Andrade se presenta como un cruzado de la fe que busque expandir el dominio español y la influencia de la Iglesia Católica. La visión de la Amazonía y de los indígenas que la habitan está fuertemente influenciada por su propia perspectiva como misionero y por los intereses de la corona. Es bueno aclarar que en su discurso ni siquiera habla bien de la Guardia Española, ¿no? Solamente habla bien de su congregación, porque lo que quiere es que la corona le permita a su congregación, financie a su congregación el poder estar ahí en la zona de la Amazonía, y por eso se refiere también que es una zona que los indígenas son, no solamente eran una versión pervertida,
sino aparte de ser una versión pervertida y salvaje, él habla de que, cuando habla de que es una versión pervertida, de que tenían más de una mujer, cuatro o cinco, ¿no? Y más de 15 hijos, ¿no? Para Francisco Andrade, su visión de la Amazonía se presenta como un espacio salvaje, inhóspito y habitado por indígenas crueles y bárbaros. La visión está fuertemente influenciada por su propia perspectiva, es una perspectiva personal, ¿no? Porque él es un misionero franciscano que busca justificar la necesidad de evangelizar a los indígenas, ¿no? Y que era, y que su congregación era la que tenía el perfil adecuado para poder hacerlo. Su retórica de la alteridad, bueno, contrasta con la cultura indígena andina, ¿no? No los presenta como el otro bueno, sino todo lo contrario, ¿no? Mientras es fácil estar en la zona de los Andes y allá se quiere ir la Guardia Española, nadie quiere estar en la zona amazónica, ¿no? Nadie quiere estar con estas comunidades pervertidas de los amazónicos. Por lo tanto, para él, como nadie quiere estar, esto justifica que él sí puede hacerlo, él y su congregación, para civilizarlos, redimirlos y de alguna manera eh, hacer que se conviertan a la corona, y esto económicamente era importante para la corona. Andrade, su pragmatismo, Andrade busca convencer al rey español de la necesidad de apoyar las misiones franciscanas, utilizando argumentos tanto religiosos como económicos, ¿no? Promete la salvación de las almas, pero también la posibilidad de obtener riquezas de la Amazonía. Su falta de objetividad. El informe de Andrade es un documento obviamente muy parcializado que solamente toma en cuenta los intereses de su congregación. No se preocupa por presentar una visión neutral de la Amazonía y menos de los indígenas que la habitan. ¿Cuál era el objetivo principal del padre Francisco Andrade al escribir su informe? Criticar a los jesuitas por su falta de éxito en la evangelización, convencer al rey español de la necesidad de apoyar la misión franciscana, describir la belleza natural del Amazonas, de la Amazonía, promover la explotación militar de la Amazonía. Su objetivo principal era convencer al rey español de la necesidad de apoyar la misión franciscana. Por eso es que en todo su relato va direccionado a que nadie quiere estar ahí, ni los jesuitas, ni la Guardia Española, porque es una zona muy difícil para habitar, muy caliente, llena de enfermedades, llena de salvajes. Por lo tanto, quienes realmente aguantaron y podían quedarse ahí eran los franciscanos. ¿Cómo presenta Andrade a los indígenas amazónicos en su informe? Como gente pacífica y receptiva al cristianismo, como una versión mejorada de los indígenas andinos, como gente cruel, bárbara, inhóspita, como aliados potenciales en la lucha contra el español, como gente cruel, bárbara e inhóspita, ¿no? ¿Qué argumento utiliza Andrade para justificar la necesidad de evangelizar a los indígenas amazónicos, que los indígenas necesitaban ser salvados de una vida condenada al infierno? El segundo relato relacionado con los amazónicos, ya hemos visto el primero, que es eh, el del padre Andrade. El segundo nos habla del capitán Pedro Borges o Boorques, ¿no? Un aventurero español que buscaba riquezas y gloria en la Amazonía, impulsado por el mito del Dorado. A diferencia del padre Andrade, el capitán Borges presenta una imagen más positiva de la región. La describe como una tierra abundante y acogedora, llena de recursos naturales y poblada por indígenas pacíficos y receptivos al cristianismo. Su objetivo es convencer al virrey del Perú de que él, no otro, sino él
y Nolo Franciscano era la persona adecuada para conquistar la selva central. Fíjense, ¿no? Si bien es cierto, ambas sociologías comparten un rasgo en común, que es la de querer servirse más que otra cosa de la oportunidad de estar en esta tierra y además de eh, plantea, las dos de alguna manera están relacionándose también con la zona andina como una zona totalmente distinta, ¿no? Mientras Andrade representa a los indígenas amazónicas como una versión pervertida, Borges lo presenta como una versión mejorada, mejor que los indígenas andinos inclusive. Los indios de las tierras bajas, dice, son más blancos y más buenos mozos, más inteligentes, generosos y morales, pero sobre todo son más pacíficos y dóciles. Él nos dice eso porque además nos dice que son dóciles porque no van a tener problemas en abrazar la fe católica. Principales características del discurso ecológico de Borges. Abundancia y fertilidad. El capitán describe la Amazonía como una tierra rica en recursos naturales, con una gran variedad de minerales, plantas, animales y ríos navegables. Nos habla de la diversidad, destaca la riqueza de la flora, la fauna, incluyendo especies de gran valor medicinal y comercial. Nos habla de una tierra acogedora y habitable. A diferencia del padre Andrade, el capitán Borges nos presenta la Amazonía como un espacio habitable y agradable, sin mencionar obviamente las dificultades, no las menciona, eh, algo que sí hace hincapié Andrade, ¿no? Las dificultades climáticas y la presencia de animales peligrosos, que era lo que hacía que la Guardia Española no se quede nunca, ¿no? El miedo a la calor y el miedo a los animales salvajes. Clasificaciones europeas. En su discurso, él clasifica el mundo como lo hacían los españoles. La tierra amazónica la describe como podría haber sido descrita en Europa, ¿no? Es un mundo que tiene diversidad, eh, ecosistemas diversos, está el reino animal, está el reino vegetal y está el reino mineral. Obviamente, en su discurso se puede ver una manipulación para fines políticos, ¿no? La imagen positiva de la Amazonía que presenta Borges no se basa en una observación objetiva, una vez más, tal como pasó con el padre Andrade, ¿no? Sino que está manipulada para convencer al virrey de que la región es un espacio ideal para conquistar y explotar. En conclusión, el discurso ecológico de Borges es una construcción ideológica que busca justificar la ambición de conquistar la Amazonía en busca de riquezas y glorias. Se basa en una visión eurocentrista que idealiza la naturaleza y minimiza las dificultades de la vida en la selva. Fíjense que estamos en un segundo relato y nada de lo que hemos escuchado se parece para nada a lo que vimos ayer en la zona de los Andes, donde el relato era más relacionado a la geopolítica, ¿no? Y al sistema social de las zonas andinas, ¿no? Donde aparece con mucha fuerza el tema de los pisos ecológicos, ¿no? Eh, en los núcleos centrales y las civilizaciones periféricas, pero que solo su estilo de vida hace que existan los pisos ecológicos y cómo ellos crean una comunicación y una vida social y política con una estructura interesante, ¿no? Que les permite convivir allá. Estamos en un relato ahora totalmente distinto, ¿no? Que nos habla, sobre todo, no nos habla de bondades para nada de los indígenas, solo nos habla, si nos habla de bondades, es con algún tipo de interés
algún otro tipo de interés, que lo vamos a seguir consolidando. ¿Cuál era el objetivo principal de Borges al escribir su petición al virrey? La de obtener permiso para explotar la selva central en busca del dorado. ¿Cuál era el objetivo del padre Andrade? La de, al decir que eran unas tribus que nadie las atendía, que eran peligrosas, etcétera, etcétera, que la corona les permita a su congregación expandirse en la zona de la Amazonía, ¿no? Miren cómo hay objetivos totalmente, hay intereses totalmente eh, individualizados, ¿no? No le interesa para nada el pueblo peruano y tampoco para nada los pueblos de la Amazonía. ¿Cómo se presenta Borges a los indígenas amazónicas en su petición? Como gente pacífica, ¿cómo presenta Borges a los indígenas amazónicos en su petición? Como gente cruel, como gente pacífica, como una amenaza para la seguridad de los imperios, como aliado potencial, como gente pacífica, hospitalaria y receptiva al cristianismo. ¿Qué tipo de retórica utiliza Borges para construir su imagen de la Amazonía y sus habitantes? Una retórica de la alteridad, una retórica de la igualdad, una retórica de la superioridad, una retórica de la amistad, ¿no? Vimos cómo el padre usa la retórica de la alteridad al decir que son la otra cara de lo que se podía ver del pueblo andino. No, Borges no lo ve así, no dice que son todo lo contrario, sino más bien dice que son amigos. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la visión de la Amazonía que presenta Andrade y la que presenta Borges? Andrade lo ve como un espacio salvaje e inhóspito, mientras que Borges lo ve como una tierra abundante y acogedora. Tercer relato, emisarios del progreso. Fíjense cómo otra característica de lo que hemos visto en la zona de los Andes, que todos los documentos hablan eh, de épocas de 1500, 1600 y otras hablan de relatos precolombinos, ¿no? Sin embargo, acá nos estamos encontrando con relatos que son una vez llegó la colonización. El número 3 da un paso en en la historia, ¿no? En el tiempo en que se crea este relato, hay muchísima más diferencia de tiempo, ¿no? Nos referimos al relato del discurso de Joaquín Capello, un ingeniero y político civilista peruano, quien a finales del siglo XIX, durante el auge del liberalismo en Perú, abogaba por la colonización de la Amazonía como un motor de progreso para el país. Capello, al igual que otros civilistas, veía la Amazonía como un espacio virgen con un gran potencial económico y estratégico que podía ser desarrollado a través de la ciencia, la tecnología y la moral occidental. Capello, que era miembro del Partido Demócrata, él hace un primer informe en un artículo, ¿no? Que lo escribe o lo publica en el 1892 y que titula La riqueza de los bosques. Y en este artículo que escribe en el periódico El Comercio, que hasta ahora creo que sigue vivo ese periódico, ¿no? Eh, Él relata a partir de la experiencia que tiene de abrir caminos en esa zona, que la pone aquí, la construcción del camino del Pichis, ¿no? Un sendero para mulas que conectaba la ciudad serrana de Tarma con la selva central y que Capello debió de haber estado muy orgulloso de este artículo y de la idea que postulaba de entrar a la Amazonía, que luego lo vuelve a publicar, ¿no? En su obra titulada La Vía Central del Perú. Hay que decir que de él, que cuando empieza a darle más fuerza
a su teoría o o a lo que postula, ¿no? A lo que pretende, ya él tiene, cuando él vuelve a tocar el tema, es porque tiene cierto poder político, no pasa de ser un empleado que ha construido un camino a ser un alcalde de una de las ciudades más fuertes del Perú, relacionadas también con Lima. Entonces ahí es donde empieza a tener su relato mayor incidencia, ¿no? ¿Qué dice Capello en su relato? Se presenta como un emisario, es optimismo y progreso. Se presenta como un emisario del progreso con una visión optimista sobre el potencial del Amazonas. Cree que la ciencia y la tecnología pueden transformar la región y generar riquezas para el Perú. Obviamente, porque él plantea que es una zona rica, ¿no? Rica para hacer ciencia y que con la ayuda de la tecnología se la puede transformar y que puede ser de gran beneficio para la economía, ¿no? Y el desarrollo del Perú. Visión eurocentrista. Fíjense que su visión, aunque él habla de que lo quiere todo para el Perú, tiene una mirada idéntica a la de Europa, que querían venir y saquear todo lo que se pueda de esta zona, ¿no? El discurso se basa en una visión eurocentrista que considera a los indígenas como salvajes, ni más ni menos se acerca más al discurso del cura, ¿no? Que necesita, salvajes que necesitan ser civilizados, desprecia su cultura y sus sistemas de organización social y económica. Concepción económica. Capello ve a la Amazonía como un espacio virgen con gran potencial económico que puede ser explotado para el beneficio del Perú. No considera las consecuencias sociales y ambientales de la colonización, porque él piensa en el Perú porque tiene arraigado el nacionalismo, ¿no? Defiende por eso la idea de que la Amazonía debe ser colonizada por peruanos, no por inmigrantes europeos. Una de las contradicciones o las contradicciones en su discurso, ¿no? En realidad su discurso se basa en contradicciones. Por un lado, reconoce la belleza y el misterio de la Amazonía, que dice que es hermosa, pero por otro lado dice que es un espacio salvaje que necesita ser civilizado. Entonces ahí entra la contradicción, ¿no? Entonces, si es lo que lo hace atractivo es su misterio, su belleza, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que civilizarla, no? También defiende la libertad de los indígenas, pero al mismo tiempo dice que son incapaces de desarrollar la región por sí mismo porque los considera salvajes, ¿no? Se critica la visión de Capello señalando que su discurso ecológico se basa en los mismos tropos, ¿no? Que los misioneros coloniales, presentando a los indígenas como salvajes, ignorantes, que necesitan ser civilizados. Se destaca la contradicción entre el discurso de Capello y la realidad de la Amazonía, donde los indígenas ya habían desarrollado sistemas de organización social y económica. Se concluye que este discurso, a pesar de su aparente modernidad, sigue reproduciendo la lógica colonial de la conquista y la explotación. ¿Cuál era el principal objetivo de Capello al escribir su artículo? Inciso A, denunciar la explotación de los indígenas amazónicos, promover la integración de la Amazonía al Perú, criticar la influencia de los militares en la política peruana, defender la necesidad de una mayor inversión en la educación, era la de promover la integración de la Amazonía al Perú. No se olviden que ya cuando él empieza a tener a ser más escuchado porque había hecho una vida política, es cuando empieza a promover esto, ¿no? ¿Cómo presenta Capello a los indígenas amazónicas en su artículo como gente salvaje, ignorante y necesitada de civilización? ¿Qué tipo de discurso ecológico utiliza Capello? Un discurso basado en la observación objetiva de la realidad,
un discurso que idealiza la naturaleza y minimiza las dificultades de la vida en la selva, un discurso que reconoce la importancia de la cultura indígena, un discurso que critica la explotación de los recursos naturales, el B, un discurso muy idealizado, ¿no? Muy idealizado sobre la naturaleza y que minimiza las dificultades de la vida en la selva, ¿no? Que era algo que sí lo nombran los otros dos. ¿Cuál es la principal crítica que, por lo menos el primero, cuál es la principal crítica que se le hace a Capello en su subtítulo, en este relato? Que su discurso es demasiado radical y revolucionario, que su discurso es demasiado conservador y tradicional, que su discurso reproduce la lógica colonial de la conquista y la explotación, que su discurso no tiene en cuenta la realidad económica del Perú. Hemos visto en lo que hemos ido analizando que su discurso reproduce la lógica colonial de la conquista y la explotación. Hasta acá vemos tres relatos que de alguna manera tienen relación. De hecho, el primero con el tercero se parecen mucho. Entramos a uno que tal vez para ustedes les es conocido en el sentido de que son contemporáneos de algunos de nosotros, o a lo mejor éramos bien jovencitos, pero nos suena. Y hay a lo mejor otros que en el estudio, al haber estudiado un poco de historia, les suena. Ya nos acercamos a la a la década de los 90 en este cuarto relato. Y obviamente porque quien aparece más que un nombre propio es una organización que de este lado del continente a rato se lo veía hasta como una organización revolucionaria, ¿no? Y tal vez no muy buena, ¿no? No siempre comprendida, llamada Sendero Luminosa y que tenía como jefe en su momento a Abigail Guzmán. Sendero Luminoso, un movimiento revolucionario maoísta, se apropió del discurso sobre la Amazonía para justificar su lucha. El texto explora cómo Sendero Luminoso, a pesar de tener objetivos políticos radicalmente diferentes a los autores anteriores, es decir, a los franciscanos, al emisario del rey y a el político, ¿no? Igual se agarra, ¿no? Se agarra de la oportunidad de los indígenas y las tierras amazónicas para poder hacer un discurso que justifique el por qué luchaban ellos, ¿no? Número uno. Apropiación del discurso. Sendero Luminoso utiliza narrativas similares a los autores anteriores, pero con un giro revolucionario. Se apropia del discurso de la opresión, de la explotación, para justificar su lucha. Es decir, luchamos por estos pueblos que son explotados, que son oprimidos, ¿no? Que no tienen, que no existen para los peruanos, ¿no? Y a partir de ahí, ellos empiezan a crear todo un movimiento que dice ser para salvar y proteger a la población indígena de esta zona del Perú. Por lo tanto, se presentan como los libertadores de los indígenas. Tienen una visión idealizada de los indígenas. En el documento Sendero Luminoso presenta a los Ashanika, ¿no? O Ashaninka como un pueblo oprimido, primitivo y necesitado de liberación. Esta visión idealizada ignora la complejidad de la cultura ashaninka, que obviamente hasta ese momento, para poder haber podido llegar hasta ese momento, para ser considerado por los incas como un pueblo difícil de controlar, de domar, que tenían sus brujos, que eran traicioneros, etcétera, etcétera, es porque de alguna manera tenían una organización, ¿no? Y una forma de vivir. Sin embargo, y que les permitía ser autónomos y que les permitía ir desarrollándose en el tiempo. Sin embargo, Sendero Luminoso lo ve como un pueblo oprimido, primitivo y necesitado de liberación.
¿no? Y esa es su presentación para justificar todo lo que luego vendrían haciendo, ¿no? Relato del libro. Esto es algo que está en el texto así sacado para poder comprender un poquito cómo acá eh, poder relacionar todo lo que hasta acá vamos relatando, ¿no? Indígenas amazónicos. El autor pasa a examinar su situación actual. Lo hace mediante la construcción de una sociología ashaninka que en muchos aspectos es tan imaginaria como la de Andrade, Borges o Capello, ¿no? Hemos visto en estos tres relatos que nombramos cómo direccionan las características de esta población indígena al lado que les conviene, ¿no? Una imposición subjetiva pensando en sus intereses económicos, políticos y religiosos, ¿no? Lo mismo plantea él que está haciendo Sendero Luminoso, ¿no? El autor sostiene que los Ashaninka son guerreros famosos y hoy en día, sin embargo, viven en los márgenes de la sociedad clasista, sufriendo pobreza y explotación extrema, trabajo forzado y el despojo de sus tierras. Este tipo de discurso es característico de la retórica política de todas las organizaciones de izquierda, pero aquí se pone al servicio de una visión particularmente sesgada del pueblo indígena amazónico. De este modo, el autor del documento explica que cuando no se encuentran esclavizados en plantaciones, viven una vida social caracterizada por el comunismo primitivo, procurando alimento mediante la cacería, la recolección y una agricultura limitada. Como resultado de la opresión capitalista y de las condiciones de vida primitiva, el 70% de los niños ayaninkas sufren desnutrición y los adultos en más de un 95% son analfabetos. Este es un relato que está en el libro hecho por Sendero Luminoso para poder justificar por qué era importante ir a la salvación de esta población, ¿no? Y por qué ellos lo agarran como punta de lanza en su revolución. A pesar de tener objetivos muy diferentes, la sociología de los Ashaninka, obviamente que era diferente porque ellos vivían, habían soportado ya cuántas, cuánto tiempo, ¿no? En su zona, en la Amazonía, logran tener una relación con Sendero Luminoso, ¿no? Y pareciera que eso le permite a Sendero Luminoso de verdad poder tener como gran pretexto, como gran bandera, el que su razón de ser era la protección de estas poblaciones, ¿no? Sin embargo, podemos ver, hacer una relación con todo lo que meterlo a Sendero Luminoso en el mismo saco de los otros relatos, ¿no? En el informe de Andrade, por ejemplo, del padre Andrade, los indígenas amazónicas aparecen como bárbaros, bárbaros infieles, esperando ser redimidos por los franciscanos por medio de la adopción de la fe católica. En el de Borges, los ashaninkas son representados como indios amigables a la espera de un líder carismático que gentilmente los persuada para que se conviertan al catolicismo y se sometan a la corona española, que obviamente esa persona no era él. Capello, en su artículo, los retrata como salvajes orgullosos, pero ignorantes y poco hábiles, esperando ser iluminados por la ciencia, por la moral y por la tecnología occidental. Sendero Luminoso los representa como un pueblo primitivo y oprimido, a la espera de ser liberado por por el presidente Gonzalo, ¿no? Por su líder. La y obviamente por su modelo totalmente de izquierda, ¿no? Totalmente comunista, ¿no? Donde tiene bastante representatividad
el modelo político de Carlos Marx, de Lenin, de Stalin y de Mao. Fíjense cómo en los cuatro relatos no, no hay para nada un interés verdadero por hablar o por lograr dignificar a la población amazónica, ¿no? En cada uno de ellos hay intereses más relacionados con sus formas, sus ideologías de cada uno de estos cuatro grupos. ¿Cuál era el principal objetivo del Sendero Luminoso en la Amazonía? Convertir a los indígenas al maoísmo, explorar los recursos naturales de la región, liberar a los indígenas de la explotación, promover el turismo ecológico, liberar a los indígenas de la explotación. Cómo presenta Sendero Luminoso a los indígenas amazónicos en su documento? Como gente noble, pacífica y hospitalaria, como gente salvaje, ignorante y necesitada de civilización, como aliados potenciales en la lucha revolucionaria, como víctimas de la explotación colonial, como víctimas de la explotación colonial, ¿no? Que era la lucha, al igual que hemos escuchado muchos discursos por estos lados, ¿no? De que había que romper las cadenas de la colonización. ¿Qué tipo de discurso ecológico utiliza Sendero Luminoso? Un discurso basado en la observación objetiva de la realidad, un discurso que idealiza la naturaleza y minimiza las dificultades de la vida de la selva, un discurso que reconoce la importancia de la cultura indígena, un discurso que critica la explotación de los recursos naturales, un discurso que critica la explotación de los recursos naturales. ¿Cuál es la principal crítica que se le hace a Sendero Luminoso en este subtítulo? Que su discurso reproduce la lógica colonial de la conquista y la explotación. Pero entendiendo que su discurso lo hace, estamos hablando en función, ¿no? De los Ashaninka, no en función de lo que era, de lo que realmente era el propósito del Sendero Luminoso, que era un movimiento revolucionario que agarra, eh, que agarra a esta población indígena como punto de partida porque lo siente que es un pueblo oprimido y un pueblo que necesita ser liberado. Había que aclarar algo que no está acá en la presentación, pero es bueno que lo sepan, que no todo termina siendo color de rosa, ¿no? Los achanincas que habían hecho una alianza con Sendero Luminoso, con el tiempo deciden, ¿no? Deciden deshacerlo porque ven que Sendero Luminoso utilizaba, si bien ya ellos eran parte del movimiento, ¿no? De la guerrilla, empiezan a ver cómo Sendero Luminoso iban cambiando el discurso y el discurso se iba direccionando a ser una milicia, ¿no? Y a ser una milicia que hacía daño, que lastimaba y que los oprimía a ellos, los obligaba a ellos a que sean parte de la guerrilla. Entonces, a partir de ahí, esta población empieza a darse cuenta de esta situación y obviamente, como era su característica, vuelven a ser autónomos y empiezan a soltarse de las órdenes y del comando de lo que era este movimiento. Mercaderes de misticismo. Hemos visto ya cuatro relatos y en los cuatro relatos de quien menos hablamos es de la población como tal, no hablamos de las características de la población, ¿no? Si no hablamos de los intereses o de lo fantástico que parece que era esta zona para distintos intereses. Y este no es uno menos, ¿no? Sino es uno más, mucho más moderno, mucho más de nuestros tiempos, ¿no? Este punto analiza cómo el turismo de tipo New Age, ¿no? O nueva era se ha apropiado del imaginario de la Amazonía peruana, ¿no? De ese pensamiento que se tiene que la Amazonía peruana es un paraíso, ¿no? Presentándola como un lugar de poder espiritual y sabiduría ancestral.
El texto se centra en el análisis de una página web de la agencia de turismo El Tigre Journeys, que ofrece una excursión llamada Odisea de Ayahuasca. Presenta la creciente preocupación por el medio ambiente. Este, este punto nos muestra, en realidad, este grupo empresarial nos muestra una preocupación por el medio ambiente y el interés por la Amazonía como fuente de experiencias espirituales. Analiza el discurso publicitario del Tigre Journeys, que busca vender la excursión como una experiencia auténtica y transformadora. Examina cómo se combinan tropos ecológicos y sociológicos con un discurso creando una ecología cultural de la Amazonía. Fíjense cómo hasta antes de esta propuesta, la parte cultural, ¿no? No es tomada en cuenta, pero ya la revista, esta revista o esta, si se quiere, esta propaganda de este paseo turístico, ¿no? De este paquete turístico, nos dice cómo no solamente se tiene que vender la Amazonía como tierra, sino la Amazonía como una cultura ecológica, ¿no? Porque el discurso de ellos es un discurso místico, ¿no? Que se puede encontrar para salvar las almas, si se quiere, en esta zona tan virgen de la Amazonía, ¿no? Destaca la autenticidad en el discurso de la agencia que busca ofrecer una experiencia verdadera. Analiza la promesa de empoderamiento espiritual y curación personal que ofrece la excursión, presentándola como una inversión en sí mismo. Aquí a lo mejor se va a ir dando cuenta que mientras a los otros les interesaba liberar, mejorar a la zona indígena de la Amazonía, ya uno empieza a leer, a hacer lectura cuando dice un discurso místico, una ecología cultural, se da cuenta que lo que menos interesa es que se civilicen, ¿no? Sino más bien que se mantengan así, porque ese es el atractivo que puede abrirle las fronteras al Perú. Algunos datos. Mercantilización de las diferencias. El texto analiza cómo la diferencia cultural y espiritual de la Amazonía se convierte en una mercancía a ser vendida y consumida por los turistas. Entonces, ¿para qué la vamos a cambiar, no? Consumo simbólico. El texto analiza cómo los turistas buscan consumir simbólicamente la Amazonía y sus habitantes, buscando una experiencia transformadora. Capitalismo espiritual. Se critica la lógica capitalista que se aplica a la experiencia espiritual, presentándola como una inversión que produce ganancias. Y en realidad es como la están presentando, ¿no? En los documentos anteriores, entonces, podemos encontrar cómo, haciendo ya casi un resumen, ¿no? Cómo Andrade, Borges y Capello intentaron persuadir a las autoridades de su época de que la inversión en la conquista de la Amazonía, ¿no? Ya sea por en medio de las actividades misioneras, la concepción de privilegios a los conquistadores exitosos o la construcción de caminos y vías férreas, produciría abundante riqueza para el imperio o la nación. Sendero Luminoso rompe un poco el esquema e intenta persuadir a los partidarios de que la inversión en la guerra popular, mediante donaciones, pero también por medio de acciones y de apoyo político, conduciría a la liberación de las poblaciones indígenas explotadas en la Amazonía, ¿no? Y de este modo se tendría un mundo mejor. La Odisea de Ayahuasca, sin embargo, intenta persuadir a sus potenciales clientes de que la inversión en su incursión amazónica va a aumentar su capital espiritual y su poder personal.
Los textos analizados en este subtítulo fueron producidos a lo largo de más de 3 siglos, con autores de diversos orígenes sociales, políticos, intelectuales y con diferentes objetivos. Sin embargo, compartimos un esquema temático común. Todos los autores resaltan la singularidad de carácter foráneo de la Amazonía comparándola con los Andes, ¿no? Todos resaltan que es distinto, ¿no? Es muy singular, no puede hablarse, que no se puede decir que los Andes es algo parecido a la Amazonía, representándolo de diversas maneras, como salvaje, como magnífica, como exuberante, como rica en, como rica en oro, al igual que sus habitantes indígenas, como salvaje, noble y oprimido. Una vez establecida la alteridad y la periferidad de la Amazonía, los autores justifican la necesidad de cruzar esa frontera por razones morales, políticas o personales, ¿no? Los autores de estos textos comparten patrones culturales comunes y todos venden una idea o ideal de las características de la mercancía, ¿no? Cada uno vende a su manera y de acuerdo a su interés cómo son los indígenas de la Amazonía, ¿no? Para unos son salvajes, para otros son buenos, para otros vuelven a ser salvajes, pero con grande riqueza, ¿no? Para otros son oprimidos, ¿no? Y finalmente para otros son una oportunidad para son una oportunidad al mundo, ¿no? Desde el Perú al mundo, que puede ayudar obviamente a enriquecer al Perú, ¿no? O a la empresa privada en este caso, ¿no? A través de la venta de esta tierra que sigue siendo virgen. ¿Cuál es el esquema temático común que comparten los textos analizados? A. Resulta resaltar la singularidad y carácter foráneo de la Amazonía, justificar la necesidad de cruzar esa frontera y establecer quiénes pueden hacerlo. B. Representar a la Amazonía y sus habitantes de diversas maneras, ignorar o mercantilizar la región y usar los Andes metonímicamente. Ambas respuestas son concretas, ¿no? Decir que los Andes decir que la Amazonía eh, tiene un carácter que no se parece en nada a lo que está en la zona de los Andes, ¿no? Y por otro lado, vender de acuerdo al interés de cada uno de los que hace el relato o hace el estudio, ¿no? El, la figura del pueblo amazónico. ¿Cuál es la razón sugerida por el autor para que no exista una posición inmediata, intermedia para representar a la Amazonía? Porque la frontera entre la Amazonía y los Andes separa una esfera estatal en expansión de una esfera donde el Estado no está firmemente implantado. Obviamente, en los Andes, como hemos visto ayer, ¿no? El imperio, los imperios podían estar en distintos pisos, ¿no? Pero tenían un centro de gobierno, ¿no? Sin embargo, la zona de los Andes no manifiesta, eh, no tiene ninguna, no pertenece a ningún estado, ¿no? Porque tampoco, no porque no quieran, sino porque ustedes ven que para los habitantes de los Andes esa era una zona muy habitada por salvajes, habitada por personas que tenían, si se quiere, tenían prácticas de brujería, que eran muy traicioneros y por lo tanto no les interesaba hacerlas parte, no, ni siquiera de sus zonas periféricas, ¿no? En, en, en cuanto a los pueblos que tenían tal vez mayor cantidad de organización o de las civilizaciones repartidas, ¿no? A través de las civilizaciones periféricas
o también a través de núcleos centrales que pertenecían, que eran pequeños núcleos centrales y que tenían uno central definitivo, como los que tenían más de 150.000 habitantes, ¿no? Dicen no, ¿no? Esta zona no fue tomada en cuenta por los Andes. Por lo tanto, no hay una posición que que pueda decirse de los Andes que la Amazonía era parte de cualquiera de estas organizaciones o poblaciones indígenas de la zona de los Andes, o que era alguno de los pisos, ¿no? O que pertenecía a alguno de los pisos de la zona de los Andes. En contextos donde el Estado se expande hacia regiones sobre las cuales tiene poco control, se requiere presentar esos territorios como periféricos y sus habitantes como otros salvajes, que deben ser domesticados y consumidos simbólicamente para justificar objetivos políticos y morales superiores como la imperialización, nacionalización, neonacionalización o globalización. Fíjense que esto era lo que ocurría en algunos de los casos con los pisos ecológicos de los Andes, ¿no? Esos otros salvajes, si no eran parte de la misma etnia, ¿no? Como nos lo presentaba ayer en los pisos ecológicos, ¿no? En la organización verticalista, ¿no? Eso no ocurre acá. Por lo tanto, no se puede dar ni la imperialización, ni la nacionalización, ni la globalización. Este proceso implica la mercantilización de las diferencias, valorizando la diferencia entre términos monetarios y transformándola en mercancías a ser vendidas y compradas. Los autores analizados enfatizan su contribución a la domesticación de las tierras y poblaciones amazónicas, exigiendo su disciplinamiento. Obviamente, lo que buscan es eso, una globalización, ¿no? Una globalización que permita transformar a la zona a la zona amazónica y que sea parte de, no parte del Estado. Sin embargo, son propuestas que vemos que en el tiempo, hasta llegar a tiempo de una promoción de marketing digital, no se habían logrado todavía, ¿no? Sin embargo, la Amazonía ya ha sido incorporada dentro del sistema simbólico del Estado. A pesar de ser siempre representada como extraña y periférica, los agentes tienden a omitir los avances de la región en términos económicos, demográficos y sociales, ocultando su grado real de integración. No es, claro, no es tan así, nos viene a decir eso, ¿no? Esto, ¿no? Además, si son parte del Perú, de alguna manera es una zona que tiene que estar, que de a poco se tiene que haber ido integrando, ¿no? Para seguir, para ser parte del Perú. No puede seguir andando por lo libre, ¿no? La frontera entre la Amazonía y los Andes separa una esfera estatal en expansión de una esfera donde el Estado no es firmemente implantado. Y obviamente no es firmemente implantado por lo que hemos dicho, ¿no? Culturalmente no fueron tomados ni como un piso ecológico por la gente que habitaba la zona de la Amazonía, y por lo tanto no hubo un sistema vertical que permita asociarlos a cualquiera de las culturas que se encontraban en la zona de los Andes. El Perú se construyó a sí mismo como sistema estatal y nación en conflicto con los pueblos indígenas amazónicos y países vecinos para asegurar su soberanía sobre la región. ¿Qué proceso implica la valorización de las diferencias entre términos monetarios y su transformación en mercancía? La mercantilización de la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que son los pueblos que están en los Andes y los pueblos que están en la Amazonas. Según el texto, ¿qué pretende omitir los agentes estatales al representar a la Amazonía los avances económicos, demográficos y sociales de la región? Es decir, sí,
No creo que un informe relacionado con la zona de los Andes nos hable de que la zona de los Andes sigue en estos tiempos, ¿no? Del Internet puedan seguir habiendo esta clase de organizaciones sociales como la que nos narra el documento en la zona de las Amazonas, ¿no? Porque obviamente el sistema vertical ha permitido que todos los, todas las poblaciones, todas las etnias que estén dentro de los pisos ecológicos, hayan tenido el mismo desarrollo, ¿no? No así, no pasa esto con la zona de los Andes. Y bueno, este es el documento ya completo. Eh, son, este es el último documento. Hemos visto en esta semana eh, el tema del biodesarrollo, la teología andina y ahora este encuentro de dos culturas, el diálogo entre la zona de los Andes y la zona de la Amazonía. Esta es la bibliografía, una vez más les digo o les repito y aclaro que para mí no es pertinente la bibliografía de, de este último libro, ¿no? Porque es un libro que relata netamente una realidad ajena a Bolivia, que solamente la escuchamos en la zona de los Yungas, en el quinto relato de la zona de los Andes de ayer, pero no aparece más, ¿no? Pero bueno, es parte de la bibliografía y no nos queda más que estudiarla. Yo agradecido, profesores, por esto, por el tiempo, por la atención de estos 4 días y por la confianza y desearles que tengan un excelente examen, ¿no? Yo creo que el que se esfuerza, ¿no? Y al esfuerzo le pone mucha alegría, mucha emoción, mucho entusiasmo y mucho compromiso, logra siempre sus objetivos, ¿no? Así que seguramente les va a ir muy bien. No les deseo suerte porque no la necesitan la suerte, lo que necesitan es simplemente, necesitan ir confiados en ustedes, en su capacidad y mucho éxito. ¿Ya? Muchísimas gracias por la confianza eh, en emprender y por estar aguantándonos estos días. Muchas gracias. Wow, Gracias. licenciado, muchas Gracias. gracias por todo. Amén, 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 Liz. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias Muchas gracias, por tenernos paciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, Licen.